En nombre del primer Tribunal Ambiental, sean muy bienvenidos a la tercera fecha de este cuarto ciclo de coloquios sobre acceso a la justicia ambiental organizados por la Unidad de Estudios de este tribunal. Hoy nos aproximaremos al acceso a la justicia ambiental desde un punto de vista procesal, reflexionando sobre el debido proceso y la prueba en el contexto de la justicia ambiental. Damos una cordial bienvenida a los participantes que se han conectado y agradecemos muy especialmente la presencia de los expositores que nos acompañan el día de hoy. Este coloquio se desarrollará a través de dos exposiciones de 25 minutos cada una. Desde ya, invitamos al público a realizar sus consultas en la caja de preguntas y respuestas. Estas preguntas serán respondidas al finalizar las exposiciones. Les recordamos que este coloquio está siendo grabado y quedará disponible en el canal de YouTube del Primer Tribunal Ambiental. A continuación, invitamos al ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, señor Alamiro Alfaro Cepeda, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Karen. Bienvenidos a todos y a todas a esta tercera sesión del cuarto ciclo de coloquios titulado Acceso a la Justicia Ambiental. En esta oportunidad nos reunimos para reflexionar sobre una garantía constitucional que constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho, el debido proceso. El artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, así como la garantía a un derecho racional y justo. En este marco, el debido proceso ha sido entendido, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia nacional e internacional, como un conjunto de garantías mínimas esenciales, tales como el derecho a ser oído, el contar con defensa letrada y especialmente el derecho a aportar prueba en apoyo de sus distintas pretensiones. Este último derecho, considerado un estándar básico del debido proceso, como ha sido señalado por la doctrina especializada y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha proyectado más allá de la esfera judicial, constituyéndose también en una regla de actuación para los órganos de la Administración. En la actualidad, hablar de debido proceso y acceso a la justicia ambiental implica reconocer que no basta con abrir las puertas de acceso al procedimiento, sino que es imprescindible que éste se desarrolle bajo condiciones que aseguren la tutela efectiva de estos derechos. En este sentido, el Acuerdo de Escazú, instrumento en el cual Chile tuvo un rol preponderante en su gestación, plantea nuevos estándares que refuerzan la participación, el acceso a la información y en particular la garantía de un acceso real y efectivo a la justicia en materia ambiental. Por ello, los temas que abordarán hoy nuestros invitados adquieren especial relevancia. Sus reflexiones se centrarán en la prueba y sus dimensiones en los procedimientos administrativos dentro del derecho nacional, así como en la forma en que ésta ha sido considerada a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta idea en mente, los invito a escuchar con atención a nuestros expositores, cuyas perspectivas sin duda enriquecerán la comprensión de los desafíos que enfrenta la justicia ambiental en Chile y en la región. Así que, dicho eso, lo dejo para no restar más tiempo a los expositores, lo dejo con las exposiciones, lo dejamos también invitados para participar, para hacer las preguntas en la forma que indicará la moderadora para que también estas puedan ser abordadas por los profesores. Así que muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por sus palabras de bienvenida. Con el objetivo de profundizar en la comprensión del debido proceso y la prueba en el contexto del acceso a la justicia ambiental, para nosotros es un gran honor contar con la participación de nuestros invitados. Para iniciar la jornada de presentaciones, comenzaremos con el doctor Juan Carlos Flores Rivas, quien es licenciado en Derecho de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Público y doctor en Derecho por la misma casa de estudios. A lo largo de su carrera, el doctor Flores ha publicado libros y diversos artículos en materia de derecho administrativo, con énfasis en cuestiones regulatorias y la praxis contenciosa administrativa. Actualmente, el profesor Flores imparte la cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de los Andes. A continuación, el profesor Flores expondrá su ponencia titulada La prueba en los procedimientos administrativos.
Profesor, le damos una cordial bienvenida. Puede iniciar su presentación. Muchas gracias al primer Tribunal Ambiental, al ministro Alamiro Alfaro, que asumió la presidencia, a los oyentes, a todos los que están escuchando esta exposición. Eh, Me voy a compartir una pequeña idea, es un pequeño punteo por dónde va a ir la presentación y explicar un poco reglas generales en materia de prueba como una regla básica del debido procedimiento, ¿cierto? Y que, por cierto, es una garantía de acceso a la justicia ambiental. Brevemente, uno podría partir diciendo que la prueba en materia pública, en materia de derecho administrativo, es un tema bastante complejo, porque generalmente la formación de cualquier abogado ha decantado en un análisis de la prueba desde el punto de vista civil. Sin perjuicio de ello, por cierto que el Estado también requiere, ¿cierto?, acreditar ciertos hechos y los particulares también requieren acreditar ciertos hechos o desmentir ciertos hechos frente a la administración. Y por lo tanto, lo que decía el presidente de este tribunal, una de las garantías básicas del debido proceso, junto con una correcta formulación, con una notificación, con acceso a la justicia, es que los hechos que no le constan ni a la administración ni a los particulares puedan ser rendidos, ¿cierto?, con mecanismos de prueba y con instrumentos. Entonces, si uno tuviera que hacer un análisis un poquito más general de la prueba en materia administrativa, por cierto, tiene que partir explicando cuáles son los distintos regímenes probatorios que están en nuestro ordenamiento jurídico, dependiendo de la finalidad que se pretenda obtener, ¿cierto?, a través de ellos. En ese sentido, uno podría plantear, ¿cierto?, que nuestro ordenamiento jurídico y el legislador es autónomo para crear distintos mecanismos de prueba, distintos insumos, distintos instrumentos para lograr probar alguna realidad, algún elemento de hecho. ¿Bien? Entonces uno encuentra prueba civil, encuentra prueba penal y, por cierto, encuentra la prueba administrativa. Y dentro de la prueba administrativa uno podría decir que ya empieza a analizar subespecialidades de pruebas dependiendo del área regulatoria en la cual estemos. No es igual la prueba en un contrato público que la prueba, ¿cierto?, en un procedimiento administrativo sancionador o la prueba que se pretenda para garantizar o ventilar para probar un posible daño ambiental. Son instrumentos o son mecanismos que, si bien pueden ser los mismos insumos de prueba, por cierto que la finalidad es totalmente distinta. Entonces, vamos a explicar un poco los distintos regímenes probatorios para decantar después en el procedimiento administrativo y hablar un poco de la prueba y, por cierto, la prueba en procedimientos contenciosos administrativos y algunos problemas que se presentan en la práctica de cómo una prueba que se ventila, por ejemplo, en materia administrativa, en un procedimiento sancionador, puede ser utilizada en otro procedimiento y si eso es tolerado o no es tolerado por nuestro ordenamiento jurídico. Conjuntamente también explicar que en materia de procedimientos administrativos, por cierto que hay ciertos elementos de prueba que tienden a garantizar una especie de eficiencia de la administración. Entonces, brevemente, si uno mira las competencias del Tribunal Ambiental, tiene competencias para controlar los actos de la Superintendencia del Medio Ambiente, competencia para analizar una posible demanda de daño ambiental y, por cierto, cuando se analiza la legalidad de una sanción, de una reclamación que se hace en materia ambiental por la superintendencia, ¿cierto? Hay que analizar también cómo la superintendencia llegó a dar por acreditados ciertos hechos. Entonces, vamos a explicar también algunos temas relativos a la fiscalización de los procedimientos administrativos para después, ¿cierto?, hablar un poco de los procedimientos sancionatorios y el control que hacen los tribunales respecto a ello. Todo desde el punto de vista administrativo, general, por cierto, algunas cosas vamos a mencionar en materia de medio ambiente. Bueno, espero que en el tiempo podamos hablar de algunos de estos temas que están planteados acá. A ver, lo que les decía al principio, el legislador, por cierto, que es autónomo en diseñar distintos mecanismos probatorios, de distintos regímenes probatorios. Lo que no está muy regulado en nuestro país es cómo esos regímenes probatorios, ¿cierto?, conviven entre ellos, cómo puede una verdad transitoria ventilada, ¿cierto?, unos hechos ventilados en un procedimiento sancionador, servir de insumo para una demanda de responsabilidad civil extracontractual o una demanda contractual. ¿Cómo puede ser que lo acreditado en materia administrativa después tenga alguna influencia en materia penal, ¿cierto?, o en materia civil? Y ahí hay que ir
analizando con un poquito más de detalle. Bueno, la prueba como elemento central de un debido procedimiento administrativo, de un debido proceso, ¿cierto? Cumple distintas finalidades. Si uno mira el objeto de la prueba, en unos casos la prueba básicamente, lo elemental es probar una realidad fáctica. Lo que se prueba son los hechos, ya sea un hecho relativo a materias civiles, si existió o no existió el contrato, si existió o no existió la obligación, si existe o no existe el cumplimiento, si se acreditan los supuestos básicos para dar por extinta una obligación por prescripción, si se acreditan los incumplimientos, ¿cierto?, de un cuasi contrato, etcétera. Si uno se va al área penal, la regla es distinta. Se van a probar los supuestos fácticos para ver si hay un delito o no hay un delito. Entonces, por cierto que la prueba es distinta dependiendo del área en la cual estemos conversando. Como les decía, el sistema civil, que generalmente el sistema que se analiza muchos en la universidad y que es tradicional, es un sistema de prueba tasada, tanto en los medios de prueba como en el valor que se le asigna por parte o el valor que le tiene que asignar el juez, ¿cierto?, a cada medio probatorio. Y luego, conjuntamente con ello, es un mecanismo de prueba donde los particulares, en este caso, ¿cierto?, los litigantes son los que ofrecen los medios probatorios al juez y el juez los tendrá que ponderar conforme a la regla establecida en el Código de Procedimiento Civil y en el Código, ¿cierto?, Civil. El Código Civil más el Código de Procedimiento Civil establecen un estándar de prueba, establecen cierto cargas de prueba y, por cierto, establecen los mecanismos probatorios y, obviamente, cómo se evalúa cada medio probatorio, unos valen más que otros, y cómo estos, ciertos se articulan para llegar a una verdad, podríamos decir, dentro del procedimiento. Bien. En cambio, en materia penal, el sistema es distinto, una libertad probatoria. Cualquier medio de prueba admisible en derecho, siempre y cuando no haya sido una prueba ilícita, y un estándar para dar por acreditado un hecho es un estándar bastante alto. Más allá de toda duda razonable. Si no hay una duda, si hay alguna duda razonable, se tendrá que exculpar. Hay una diferencia en estos casos, ¿cierto? Quien persigue y trata de acreditar el hecho es, ¿cierto?, la fiscalía, y quien resuelve en definitiva es el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal. Por cierto que aquí también confluyen algunos temas administrativos, por ejemplo, en materia de libre competencia, hay quien se encarga de acusar en la fiscalía, en materia tributaria, etcétera, etcétera. Y la prueba en materia administrativa, en honor al tiempo, es un verdadero temazo, podríamos decir, desde el punto de vista del tema procesal administrativo. Entonces, uno podría partir, solamente para generar claridad, en que hay que hacer una distinción, podríamos decir, entre las etapas o dónde estoy ubicado en materia administrativa para decir cómo se articula la prueba. Bien, eh, generalmente hay una norma de base, ¿cierto? La Ley de Procedimiento Administrativo, la 19.880, que establece reglas probatorias en el artículo 35 y siguiente, pero es una regla probatoria que está enfocada en un procedimiento para elaborar un acto, para concluir un acto administrativo, ¿cierto? Para concluir un procedimiento y dictar un acto terminal donde va a estar manifestada la voluntad de la administración. Ese acto va a tener presunción de legalidad, veracidad, va a ser ejecutivo, ¿cierto? Se va a poder ejecutar de oficio, todo lo que uno pueda plantear respecto a ello. Pero eso es un procedimiento para elaborar un acto. Obviamente que esa prueba que está establecida en el artículo 35 es un mecanismo de prueba, unas reglas probatorias que están ahí, que hacen alusión a un procedimiento modelo, a un procedimiento estándar, sin referirse necesariamente a un procedimiento específico dentro de materia administrativa. Eso quiere decir que pueden haber reglas diferentes asignadas por el legislador. Por ejemplo, la ley de procedimiento no dice nada respecto de lo que se da en mercados regulados a propósito de las mecanismos, ¿cierto?, para acreditar un hecho que tiene la superintendencia cuando ejerce la potestad fiscalizadora. La superintendencia del medio ambiente tiene toda una unidad de fiscalización y tiene un insumo que se traduce en un acta de fiscalización a la cual el legislador le da algún valor jurídico de presunción de legalidad o en algunos casos presunción de veracidad, con el objeto precisamente de hacer eficiente el cumplimiento de la norma. Bien, luego se pasa a un procedimiento sancionador o eventualmente, ¿cierto?, a otras medidas de restauración de la legalidad, por lo menos transitoria. Entonces, lo que generalmente se analiza en materia de prueba es la prueba para elaborar un acto administrativo. No hay mucho análisis de la prueba que se pueda ventilar ex post cuando yo estoy ejerciendo recursos para impugnar un acto administrativo. Lo mismo podríamos decir cuando se ejercen contenciosos especiales para impugnar judicialmente un acto administrativo, en el caso en materia ambiental,
el vehículo procedimental y el tribunal ya están determinados. Una acción de reclamación, ¿cierto?, ante el tribunal ambiental. Pero en otras áreas no está regulado. Entonces voy a tener que plantear si efectivamente la norma que regula ese procedimiento de reclamación primero contempla prueba y si no contempla pruebas, si se pueden aplicar reglas supletorias, ¿cierto?, como en materia civil. Yo generalmente lo he planteado por escrito con la profesora Maita Guerrizábal, que hemos escrito un artículo sobre esta materia, que uno podría hacer un pequeño análisis en materia de prueba, en materia ambiental es distinto, pero en otra área sigue una regla en el siguiente sentido, que pareciera ser que el legislador está buscando que toda la prueba se ventile en instancia administrativa en la etapa de elaboración del acto. Después la prueba se va reduciendo cuando impugno posibilidad de prueba, sí, salvo que aparezca un hecho relevante que no haya sido previsto en las partes, y después la etapa recursiva de legalidad estricta, una superintendencia, por ejemplo, electricidad, generalmente la prueba tiende a ser descartada, básicamente porque la forma de conocer por parte de los tribunales es un conocimiento con previa vista a la causa, con alegato, y por cierto, la prueba en materia de cortes de apelaciones es bastante reducida. Entonces, en ese artículo nosotros señalamos que pareciera ser que hay que ventilar toda la prueba en materia administrativa, ¿cierto? En materia ambiental es distinto. La superintendencia sigue un estándar de prueba para buscar acreditar una infracción e imponer una sanción y después, ¿cierto? Eso va a ser controlado por el Tribunal Ambiental en cuanto a la legalidad y eventualmente la sentencia del Tribunal Ambiental podría escalar a los tribunales superiores. Pero el modelo es distinto, tenemos un tribunal especializado para esta materia, ¿cierto? Entonces, la prueba en materia administrativa, las reglas comunes, como les decía, ¿cierto?, es para elaborar un procedimiento administrativo y aquí hay que hacer una pequeña distinción. Generalmente, en materia de prueba, lo que decía el presidente, ¿cierto?, del tribunal, hay que hacer una distinción entre proceso, la garantía básica de un debido proceso está la prueba, y el procedimiento. Cuando uno analiza los procedimientos administrativos, por cierto que hay procedimientos que son de carácter contradictorio. Si a mí me van a imponer una multa, se entiende que una de las garantías mínimas de acceso a la justicia, de tutela judicial efectiva, es que yo pueda contestar la infracción imputada y desvirtuarla en virtud de los mecanismos probatorios que me plantea la norma o en su defecto por los mecanismos probatorios, ¿cierto?, del derecho común. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, ese es un procedimiento adversarial, por lo tanto, en ese sentido, la norma dice que es esencial la prueba. Si no se rinde prueba, eventualmente el procedimiento podría tener un vicio y obviamente alguien podría discutirlo en los tribunales de justicia porque se infraccionó y se dejó en una situación de indefensión al particular. Pero también hay distintos procedimientos. Hay procedimientos donde no se da esa chance adversarial para probar algo. Un procedimiento para obtener un permiso, una autorización administrativa, no pasa más allá de un procedimiento donde el particular entrega los insumos para que la administración verifique si el particular cumple con lo que establece la norma y cumpliendo, chequea y aprueba, o en eventualmente si no cumple, dará una chance para que corrija y si no, rechazará. Es distinto también el procedimiento para actos concursales. En el procedimiento para actos concursales me refiero, por ejemplo, a licitaciones, concursos públicos, los mecanismos de prueba, que uno podría denominarle prueba propiamente tal, no pasan más allá de una mera verificación de requisitos, ¿bien? Y por cierto, también eso es distinto a los procedimientos como podrían ser aquellos para elaborar un acto de juicio, un dictamen, por ejemplo, o para elaborar un acto certificatorio, ¿bien? Esa distinción hay que hacerla porque muchas veces los particulares reclaman que no se rindió la prueba, pero estamos hablando de un procedimiento que no necesariamente es un procedimiento adversarial inquisitivo donde el Estado va a imponer una sanción al final, sino que es un procedimiento para elaborar un acto favorable, podríamos decir. Los medios de prueba que se plantean en materia administrativa, en regla general, obviamente pueden haber normas especiales, es, siguiendo la ley de 19.880, todos los medios de prueba admisibles en derecho. Eso genera una verdadera ventaja, podríamos decir. Todos los medios de prueba admisibles en derecho quiere decir todos los que están regulados en materia civil, mal regulados en el CPC, eventualmente algún medio de prueba que no sea ilícito en cuanto a su obtención. Puede ser, por ejemplo, un medio de prueba obtenido en materia penal, un expediente de otra área, traerlo al procedimiento en el cual estoy, también podría valer, ¿cierto? Las grabaciones, los WhatsApp, todo lo que no sea ilícito en cuanto a su obtención, podría ser un medio de prueba. Obviamente que en materia administrativa hay pruebas que se pueden ventilar de alguna forma en la administración y otras que es más difícil ventilarla o producirla ante la administración.
Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, a ver, la absolución de posiciones. Si yo estoy en un procedimiento administrativo, sancionador, donde la superintendencia eventualmente va a aplicar una sanción, podré traer a alguien a absolver posiciones dentro de la propia administración. Es bastante discutible, ¿cierto? Súper discutible, lo más probable es que no sea producida esa prueba. Pero los documentos, principalmente un mecanismo de prueba en materia administrativa, informes técnicos, informes, ¿cierto?, jurídicos, prueba técnica. Pasa mucho, ¿cierto?, que en materia ambiental la autoridad certifica, comprueba algo mediante un acta de inspección y el particular tiende a replicar lo mismo mediante instrumentos privados que después lo reducirá a escritura pública para darle algún valor probatorio, porque por otro lado la administración en procedimientos inquisitivos tiene la ventaja de que las actas que certifican hechos infraccionales, el legislador les da algún valor probatorio, ¿cierto? Entonces, esa es una primera regla. La segunda regla que uno encuentra en materia administrativa es la forma de evaluar la prueba. La prueba generalmente en materia administrativa se evalúa conforme a la regla de la sana crítica, en regla general. ¿Ya? Por cierto que pueden haber algunas diferencias. Sana crítica, la doctrina dice, bueno, evaluar cualquier medio de prueba, ponderarlo individualmente, pero también colectivamente para dar por acreditado un hecho o descartado un hecho. ¿Cierto? Por lo menos transitoriamente, después, ¿cierto?, ese hecho quedará consignado en el acto terminal y podrá ser discutido por parte de los particulares por vía de impugnación. Hay un elemento que es clave en los procedimientos sancionatorios y en materia medioambiental, que son aquellos instrumentos en los cuales se canaliza una fiscalización, que son las actas de fiscalización. Generalmente a las actas de fiscalización el legislador le asigna valor probatorio o de legalidad, de presunción de legalidad, o valor probatorio de presunción de veracidad. No hay una norma homogénea, sino que es distinto dependiendo del área en la cual esté. Y en algunos casos, esa acta, el legislador le asigna un valor probatorio incluso para prueba judicial. En materia administrativa ambiental, presunción, ¿cierto?, solamente dentro del contexto del procedimiento, no vincula al tribunal, podríamos decir. Pero ya es un instrumento que permite predatar hechos y en los cuales, ¿cierto?, los hechos infraccionales es difícil de contradecir por parte del particular, ¿cierto? Eventualmente, la presunción de veracidad que se le asigna quiere decir que aquel fiscalizador revisó los hechos, comprobó los hechos, configuró las infracciones y conjuntamente con ello ese funcionario tiene la calidad de ministro de fe. Por lo tanto, que lo que él plantea, por lo menos transitoriamente, se mira como una verdad dentro del procedimiento y eventualmente difícil de cuestionar después en materia judicial. Han habido algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en algunos casos, por ejemplo, el caso Pisa Pisa con Seremi de Salud, se discutió si era tolerable esto y obviamente se llevó a un rechazo de la inaplicabilidad y por lo tanto, ¿cierto? No hubo pronunciamiento. Hay otro caso donde el Tribunal Constitucional dijo que no era tolerable que una de las partes generara una especie de autoprueba. Bien, lo más discutido en el último tiempo es si el acta vincula a los tribunales de justicia, es decir, si un insumo probatorio obtenido en un procedimiento fiscalizador que sirve de antesala a un eventual procedimiento sancionador, como lo ha reconocido la jurisprudencia, es capaz de vincular al juez, porque en algunos casos, no con regla homogénea, se dice que el acta incluso vale para prueba judicial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el juez cuando reciba esa prueba tendrá que darle algún valor probatorio adicional a la escritura pública, lo que sea. Entonces, aquí aparecen discusiones que son bastante complejas. ¿Cómo se rebate un acta en el cual el legislador dice que tiene valor probatorio dentro del procedimiento administrativo, pero además valor probatorio para el juez? Eventualmente, ¿se podrá traer al fiscalizador al juicio? Eventualmente el Tribunal Ambiental podrá interpelar al fiscalizador para ver si lo que dijo en el papel es coherente con lo que se plantea verbalmente. Eventualmente, ¿cómo voy a contradecir ese mecanismo probatorio con otros medios de prueba? Porque es distinto que un acta, el legislador diga que tiene presunción de veracidad. Generalmente el instrumento probatorio privado, la escritura pública, no tiene presunción de veracidad, por lo menos tiene presunción de que hubo declaraciones, pero no necesariamente de la verdad de las declaraciones emitidas en él. Entonces ahí se presenta un problema bastante difícil en materia probatoria, ¿cierto? En el derecho comparado se habla que eventualmente el ministro de fe podría ser traído al juicio y el acta valdría como un documento o eventualmente el ministro de fe podría ser interrogado como un testigo discutible, obviamente que es distinto a los modelos contenciosos, eso se plantea donde hay tribunales contenciosos administrativos, donde no lo hay, es discutible cómo entra este medio de prueba en esa área. Eh,
Lo que les decía respecto de la impugnación también es un tema profundo. Si cuando yo impugno un acto administrativo, generalmente el particular pide un término probatorio. Pero obviamente ese término probatorio el órgano administrativo lo dará en la medida que entienda que aparezca un hecho nuevo. Si no aparece un hecho nuevo, pues lo más probable es que no pueda dar un término probatorio, ¿cierto? Y la prueba también es un elemento esencial para los efectos de acreditar la suspensión que se solicita de los efectos del acto administrativo. Si yo reclamo daño irreparable, por cierto que lo tengo que probar. Tengo que probar que hay un daño irreparable y que eso habilita al órgano a suspender los efectos del acto. Finalmente, en honor al tiempo, es muy relevante la prueba en los contenciosos especiales. Si uno revisa todo nuestro marco contencioso de reclamación en contra de actos administrativos, el recurso de protección tiende a ser un mecanismo cautelar inmediato, ¿cierto? Una tutela de urgencia, donde la prueba no pasa más allá de la documentación y el informe que se emita por parte del órgano requerido o del particular requerido. Si uno va a la ilegalidad municipal, hay un mecanismo de prueba, ¿cierto? Y hay un término probatorio, hay un acta, ¿cierto? Una resolución de prueba. Si uno va a la nulidad de derecho público, por cierto. Pero cuando uno va a los contenciosos sectoriales especiales, salvo materia ambiental, donde hay un medio de prueba, una forma de evaluar la prueba, para el daño ambiental, para contradecir lo que diga la superintendencia, eventualmente para el daño específico que se le provoca a una persona, generalmente el contencioso específico se conoce en cortes de apelaciones y las normas habilitan en algunos casos a que se pueda rendir un término probatorio por un plazo exiguo ante esos tribunales. Lo más probable es que los tribunales no den ese plazo probatorio o no den los medios de prueba porque obviamente la forma de conocer es diferente y porque muchas veces es difícil contradecir lo que ya está planteado en materia administrativa por la expertise, por la deferencia, etc. Eh, para concluir, hay un tema que se ha planteado en el último tiempo en materia de prueba, es cómo se vincula el valor de un expediente administrativo para otras instancias sectoriales, como por ejemplo, por ejemplo penal o en materia de responsabilidad civil. Si realmente el expediente es un insumo en sí mismo o es una verdad transitoria que el juez tiene competencia para contradecir y para reevaluar esa prueba conforme a las reglas específicas probatorias del procedimiento sectorial de reclamación. Eso es lo que puedo plantear, dejo abierta la discusión y por cierto, esto es un tema súper conflictivo, difícil, no hay una regla común y por lo tanto hay que buscar en algunos casos reglas o interpretaciones sectoriales o tratar de por lo menos de dar reglas básicas comunes de cómo debe ser la prueba en materia administrativa. Desde ya, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Flores. Considerando que la aportación de prueba o antecedentes ocurre diariamente en la interacción del regulado con la administración, le agradecemos por entregarnos una edición actualizada del debido procedimiento administrativo, considerando sus dimensiones relevantes para el respeto de las garantías mínimas de los interesados. A continuación, contaremos con la segunda intervención a cargo del profesor Jairo Lucero Pantoja de la Universidad de Tarapacá. Profesor Flores, le pedimos que en esta parte pueda dejar de compartir pantalla. Ya, muchas gracias. El profesor Jairo Lucero Pantoja es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Nariño, Colombia, postdoctor en Ciencias Sociales por la Universidad de O'Higgins, Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Talca, máster en Derecho Ambiental por la Universidad de Palermo, Argentina, y posee un postítulo de especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. A lo largo de su carrera, el profesor Lucero ha publicado diversos artículos en materia de derecho ambiental que interactúan con las áreas del derecho procesal, internacional público y movilidad humana. Asimismo, el profesor Lucero ha publicado libros sobre derecho ambiental, derecho procesal y sistemas de responsabilidad. Actualmente es el investigador responsable del FONDSIP eh, relativa a la valoración probatoria en tribunales ambientales y además es integrante del Grupo de Estudio en Ciencias Jurídicas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y actualmente imparte la cátedra de Derecho Procesal y Derecho Ambiental en la Universidad de Tarapacá. Profesor, le reiteramos nuestros agradecimientos por participar el día de hoy. A continuación, puede iniciar su presentación titulada La prueba como elemento esencial del acceso a la justicia ambiental y climática, una revisión al Acuerdo de Escazú
y a las opiniones consultivas 2317 y 32-2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, muy amable Karen. En primera medida agradezco mucho al primer Tribunal Ambiental por esta invitación y en su representación al ministro presidente Alamiro Alfaro Cepeda. De igualmente a todo el equipo del tribunal, especialmente a Roberto Iturra, Karen Lind, Macarena Roa, por permitir estos espacios de vinculación entre la academia y la jurisdicción, que entre otras es uno de los objetivos clave del acuerdo de Escazú frente a la información ambiental. Así que mis respectivos agradecimientos. Voy a compartir una presentación a través de la cual vamos a hacer muestra de la temática que justamente nos señalaba Karen. Y la presentación hace referencia a la prueba como elemento esencial del acceso a la justicia ambiental y climática. ¿Sí? Y vamos a hacer un repaso, no solamente por el Acuerdo de Escazú, sino dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana, la 23 de 2017 y posteriormente la 32 del 2025, que fue hace aproximadamente 3 meses. Y finalmente vamos a agregar una opinión consultiva más de la Corte Internacional de Justicia del año 2025 que salió hace apenas un mes. Bueno, para dar inicio a esta exposición, quisiera hacer como una maqueta de qué es lo que vamos a resolver el día de hoy y qué preguntas vamos a indagar. Y en esta geografía de la exposición, pues vamos a tener en cuenta dos puntos. La primera, vamos a encontrar cuál es la relación, a indagar cuál es la relación de justicia ambiental con prueba, ¿sí? Y de dónde viene esta incorporación de que la prueba es un elemento esencial para la consolidación de justicia ambiental. Y también esto con el vínculo de los derechos de acceso ambientales, ¿sí? Que ya los vamos a ver. Y finalmente vamos a decantar en cuáles son las posibles soluciones y también las múltiples obligaciones que tienen los estados en cuanto a la consolidación de los derechos de acceso a la justicia, específicamente frente al elemento probatorio. Y para ello vamos a hacer este análisis normativo, acuerdo de Escazú, las opiniones consultivas y finalmente la bajada en la regulación chilena, cuáles van a ser los pros y los contras y sobre todo las deficiencias que tenemos que darle vuelta frente al ordenamiento jurídico chileno. Ahora bien, para empezar, tenemos que tener en cuenta que los derechos de acceso en el marco del derecho ambiental hacen cuenta de tres: información, participación y justicia. La justicia es el foco en el que vamos a abordar la temática. Esto en la medida de que se exige a través de los derechos de acceso a la justicia la efectividad de garantías a través del sistema jurisdiccional. Esto con base a dos principios: el efecto útil que deben tener todos los derechos y finalmente una interpretación o un contenido hermenéutico de cómo se le va a dar la lectura al ordenamiento jurídico a través del principio pro persona. El objetivo de el derecho de acceso en vínculo con el derecho al acceso a la justicia y tener el efecto útil que debe tener el ordenamiento jurídico para la protección del ambiente es que se debe generar un impacto en las reglas procesales y probatorias. ¿Con qué objetivo? El cumplimiento del ordenamiento jurídico sustantivo. Ahora bien, una pregunta central que debe marcar el análisis probatorio en procesos ambientales es si el principio de igualdad y el acceso a la justicia pueden garantizarse cuando existen ciertos desequilibrios fácticos entre las partes. Por ejemplo, frente a la cercanía de los elementos materiales probatorios. ¿Sí? Si una de las partes tiene mucha más forma de acceder a un elemento material probatorio y no tiene la obligación de entregarlo al proceso. O, por ejemplo, las dificultades probatorias de establecer cómo es, si de alguna u otra manera se ha generado la existencia de un daño ambiental. ¿Sí? Las dificultades probatorias que se derivan no solamente de la naturaleza del daño ambiental, sino también de otras, sobre todo consolidando las problemáticas de daños climáticos que generan no solamente que los escenarios en los que se puede establecer y recaudar pruebas sean todavía mucho más complejos que en otros procesos ordinarios. Y finalmente,
la importancia del bien jurídico a proteger, en este caso, el bien jurídico de protección ambiental, que tiene un vínculo o un efecto útil no solamente con la protección per se de los servicios ecosistémicos a proteger, sino también los bienes jurídicos protegidos en expansión, que sin la base de protección ambiental, pues entonces no podría protegerse ningún otro de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. Así que estas tres consideraciones, condiciones fácticas de las partes, las dificultades probatorias del recaudo probatorio y finalmente la relevancia jurídica del bien jurídico a proteger, dan cuenta de que es relativo la protección de igualdad y de acceso a la justicia dependiendo de los procesos o los casos específicos que tomemos en cuenta. Ahora bien, sin la debida adecuación de los elementos procesales y probatorios con los cuales se puede llegar a un acceso a la justicia más efectiva, ¿es posible poder encontrar en realidad una protección efectiva al ambiente? Bueno, esas serán las preguntas que vamos a resolver. En primera medida, tenemos el instrumento internacional del Acuerdo de Escazú. Hace o da cuenta de los derechos de acceso a información, participación y justicia, que está en vigor en nuestra legislación desde el año 2022 y establece diversos instrumentos con los cuales se puede llegar a este acceso a la justicia. Entre ellos, por ejemplo, el establecimiento de órganos especializados, procesos que realmente sean efectivos para la protección ambiental, una legitimación activa frente a las partes que deseen realizar demandas para protección ambiental, medidas cautelares, mecanismos de reparación eficaces, etcétera. Sí, un punto muy interesante es también la eliminación de las barreras del acceso a la justicia, sobre todo, por ejemplo, con abogados o abogadas técnicos especializados en el tema, que esto viene de la mano con órganos competentes o especializados como los tenemos en Chile. Pero hay un punto tremendamente especial en el Acuerdo de Escazú, que es el artículo 8.3.e, que hace referencia a facilitar la producción de la prueba en procesos de daño ambiental. ¿Y esto por qué? Por las dificultades del desequilibrio de capacidades de recaudo probatorio que tienen las partes. Y el Acuerdo de Escazú establece de primera mano que se pueden establecer como formas de facilitación de la producción de la prueba la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba como propuestas del Acuerdo de Escazú para esta facilitación de producción probatoria. Lo que debemos dar cuenta es que la inversión de la carga de la prueba y de igual manera la carga dinámica de la prueba tienen complicaciones o problemáticas. En primera medida, cuando hablamos de la inversión de la carga de la prueba, tenemos en cuenta que la carga de la prueba solamente tiene una funcionalidad cuando existe el non-linked. ¿Sí? El non-linked hace referencia a cuando dentro del proceso no se han establecido los elementos materiales probatorios suficientes para el convencimiento del juez o la jueza. En este sentido, la realidad fáctica, práctica de los procesos es que siempre existen elementos materiales probatorios, siempre hay un recaudo probatorio. Entonces, la aplicabilidad de la carga de la prueba, que viene siendo de una característica especial y excepcional, nunca se da. Por tanto, la inversión de la carga de la prueba también es una exigencia bastante excepcional que se establecería dentro de los procesos. Ahora bien, la carga dinámica de la prueba, es decir, esta exigencia que podría establecerlo el juez o la jueza, en el momento dado, cuando observa este desequilibrio de capacidad de recaudo probatorio entre las partes, tiene no solamente una problemática práctica, base de la carga de la prueba, y por tanto que ha llevado a muchos procesalistas a señalar de que la carga de la prueba, de hecho, es un elemento probatorio que no debería existir y solamente deberíamos abocarnos a la valoración de la prueba, pues la carga dinámica de la prueba tiene otra problemática, y es que el juez o la jueza, al observar estas partes, en el momento, en el acto, va a señalar quién va a tener esa carga o esa desventaja probatoria de acuerdo a esa capacidad de recaudo probatorio. Y esto genera dificultades porque no solamente no se determina cómo se llega a ese juicio de valorar previamente quién tiene más capacidades de recaudo probatorio, sino que también genera limitaciones a la seguridad jurídica de las partes anticipadas al proceso. Ahora bien, con este planteamiento del Acuerdo de Escazú y las propuestas para poder facilitar la producción de la prueba, nos abocamos a lo que ha señalado la Corte Interamericana en la materia. Y para ello tenemos que irnos al
tremendo precedente que tuvo en el año 2017 a través de la opinión consultiva número 23, en el que hacía referencia por primera vez la Corte Interamericana de las obligaciones ambientales que tienen los estados, que no solamente son nacionales, sino también extrafronterizas, es decir, daños generados dentro de su control interno que generan daños fuera de sus territorios. En primera medida y como base, las opiniones consultivas tienen un contenido de control de convencionalidad preventivo. Biogrossi, que es juez de la Corte Interamericana, fue juez de la Corte Interamericana, señala de que si bien las opiniones consultivas no son estos pronunciamientos contenciosos y por tanto obligatorios, vinculantes de la Corte Interamericana, sí que las opiniones consultivas dan cuenta de una interpretación previa que está teniendo la Corte Interamericana antes de que llegue un caso contencioso. Es decir, que van a tener total relación cuando llegue un caso contencioso a la Corte. Por tanto, es una previa a el carácter o el criterio que va a abordar la Corte Interamericana en un tema semejante. Por tanto, son tremendamente valiosos e importantes. Si se quiere, podríamos decir cuasi vinculantes. En esta opinión consultiva del año 2017, señala cuatro contenidos frente al enfoque de precaución, porque da cuenta de que existe una obligación de la aplicación precautoria en contextos o procesos ambientales. Primero, hace un señalamiento al Tribunal Internacional del Mar y señala que las responsabilidades y obligaciones que tienen los estados deben integrar la debida diligencia. Y la debida diligencia como un contenido cuasi consuetudinario de derecho internacional, es decir, una obligación que está determinada por la costumbre, la práctica reiterada de los estados. Ahora, esto en el año 2017 establecía de que era una tendencia, lo cual posteriormente la Corte Internacional de Justicia señala de que ya no es una tendencia. La debida diligencia hace parte de una obligación del derecho internacional consuetudinario. Y además señala, abocando también a la Corte Internacional de Justicia, en un caso del año 2010, entre Argentina y Uruguay, de que para poder aplicar el enfoque de precaución, no se genera o no impacta en la carga de la prueba. Esto quiere decir de que no genera ni inversión ni cargas dinámicas de la prueba. Entonces eso genera un paralelismo, ¿cierto? Entre el acuerdo de Escazú, que señala como una de las formas para flexibilizar esta desventaja probatoria que pueden tener las partes, este desequilibrio de capacidades probatorias que tienen las partes a través de la carga dinámica de la prueba, la inversión de la carga de la prueba, pues entonces la Corte Interamericana, dentro de su opinión consultiva, señala, mire, no, esto no se resuelve invirtiendo la carga de la prueba. Bueno, esto en el año 2017, ya vamos a ver en el año 2025. De igual manera, sustenta este enfoque de precaución, señalando de que gran parte de los países de la Organización de Estados Americanos han vinculado el principio dentro de su ordenamiento jurídico. Y señala también de que jurisprudencia reiterada de altas cortes han vinculado este criterio dentro de sus fallos. Entre ellos señala la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia chilena, en el caso del año 2023, frente a daños derivados de contaminación de hidrocarburos. Ahora bien, ¿qué tenemos de conclusión frente a esta opinión consultiva? Que se debe actuar conforme al principio de precaución, es parte de los derechos de acceso a la justicia, pero sin embargo no hace referencia a flexibilización probatoria. Ahora bien, frente a la relación de causalidad, establece y tengamos en cuenta de que esta opinión consultiva da razón de las obligaciones de responsabilidad extrafronterizas de los estados. Entonces, para que exista causalidad, es necesario que primero estas acciones se encuentren bajo su jurisdicción, ¿sí? Y que también la responsabilidad frente a frente a la vulneración de derechos de vida, integridad, de daños ambientales, tengan una relación causal tanto hecho y afectación, como la afectación y el daño significativo. Esto quiere decir de que la opinión consultiva en sí misma, primero, si bien establece el principio precautorio como una forma o mecanismo interpretativo, e incluso para poder generar mayores facilidades probatorias, lo cierto es que no establece la necesidad de ninguna inversión de la carga de la prueba, pero tampoco de flexibilización de la relación causal. Entonces, lo que señala la Corte Interamericana en el año 2017
es que el mecanismo para llegar al cumplimiento efectivo del acceso a la justicia en materia probatoria y causal es bastante similar al del ordenamiento jurídico ordinario. Ahora bien, al pasar al año 2025, es decir, son 7 años de diferencia, 8 años de diferencia entre la OC 23 y la OC 32 de la Corte Interamericana, hay un cambio radical. ¿Sí? En esta ocasión ya no hace relación a las obligaciones extrafronterizas de los estados, sino a las obligaciones de los estados frente al cambio climático. Y empieza la Corte Interamericana señalando una premisa mayor. La naturaleza de la obligación de no generar daños irreversibles al clima y al ambiente es una regla jus cogens. Y una regla jus cogens en el derecho internacional es tremendamente importante, en la medida que no admite un acuerdo contrario. Y además, lo que genera es que no se pone en contra del ordenamiento jurídico interno, sino más bien exige una adecuación a que el ordenamiento jurídico sea un contenido más integral. Es decir, que exista un diálogo de fuentes. ¿Eso qué implicó? Bueno, implica en primera medida que la razón o motivación, la base de cómo llegar a la regla de jus cogens de no generar daños al ambiente o al clima es derivado de que las afectaciones al ambiente son una procondición para el goce de los derechos fundamentales. Entonces, todo daño o afectación al ambiente o al sistema climático lo que genera es un impacto directo a los demás derechos fundamentales. Y esto es un impacto también directo a la efectividad, al efecto útil o al principio de efectividad que deben tener todos los derechos. A partir de ahí, rescata una premisa menor. Y la premisa menor es que debido a esta obligación jus cogens, se establecen también criterios o parámetros que deben seguir los estados. Entre ellos, algunos generales y derechos humanos con contenido frente al cambio climático, derechos sustantivos de igualdad y no discriminación y un factor especial que son los derechos de procedimiento. Y aquí son los que convocan o vinculan los derechos de acceso a la justicia. Dentro de esos derechos de acceso a la justicia, la Corte Interamericana señala de que hay aspectos esenciales para su cumplimiento. Y de ahí el nombre de esta ponencia. El aspecto esencial del acceso a la justicia, o bueno, más bien uno de los aspectos esenciales del acceso a la justicia, es la prueba. ¿Sí? Entonces, para poder garantizar el derecho al acceso a la justicia ambiental y climática, es necesario tener efectos dentro de la prueba como elemento o aspecto esencial. Ahora bien, ¿qué implica esta necesidad de observar la prueba como un elemento esencial? Por una parte, señala de que existen complejidades en los litigios climáticos y ambientales y por tanto tiene que generarse disposiciones que no apliquen una estricta aplicación del ordenamiento jurídico procesal y probatorio, porque esto podría constituir un contenido injustificado hacia el acceso efectivo a la justicia, es decir, limita el acceso a la justicia al cumplimiento irrestricto de las disposiciones probatorias. Entonces, ¿qué se debe realizar? Se debe tener un enfoque particular para el tratamiento de los elementos materiales probatorios en procesos ambientales y establece ciertas dificultades específicas, por ejemplo, la relación causal, el control de acceso a los medios probatorios y finalmente las mayores capacidades que tengan las partes para el recaudo de los elementos materiales probatorios. ¿Cómo lo soluciona la Corte Interamericana? Primero, señala de que deben existir una carga de herramientas de interpretación que deben generar un enfoque mucho más flexible al tratamiento probatorio. Entre ello, qué parte tiene mayor disponibilidad de pruebas, que las partes deben cooperar para el recaudo probatorio y finalmente reglas hermenéuticas de pro persona, pro actione y pro natura. El pro natura con un enfoque no solamente hermenéutico, sino de aplicación frente a el contenido más de efectividad en las acciones que tengan los tribunales ambientales o los tribunales ordinarios donde no hay tribunales especializados frente a la protección ambiental. Ahora bien, frente a la dificultad de la relación causal, la Corte Interamericana señala algo bastante interesante. Dice que la relación causal entre la generación de riesgos y esa exposición efectiva que pueda haber
frente a grupos vulnerables de estos daños o riesgos cometidos frente al ambiente, hacen de que el nexo causal no necesariamente deba ser probado, no necesariamente deba ser exigido, ¿sí? No necesariamente debe estar establecido un nexo causal directo. Por cuanto, si existe de base una acción riesgosa por parte del actor que está siendo demandado, o existe una exposición gravosa a personas o grupos vulnerables, entonces este nexo causal debe ser de alguna manera flexibilizado. Esto a través de la mejor ciencia disponible, como lo establece la Corte Internacional de Justicia en diferentes fallos. Entonces, establece una primera alternativa, la presunción del nexo causal como mecanismo de flexibilidad probatoria. Esto frente también o en el contexto de daños climáticos y la emisión de gases de efecto invernadero y cómo se puede realizar el nexo causal frente a los responsables. Ahora bien, dentro de este mismo punto, la relación causal da cuenta también de otra forma de solucionar la Corte Interamericana esta problemática de nexo causal. Y es la flexibilización de las disposiciones probatorias y sobre todo de la valoración de la prueba. Y aquí señala dos puntos importantes, que debe hacerse cargo de las asimetrías entre las partes en concreto, es decir, tiene que realizar una revisión especial a cada caso frente a esas asimetrías y las exigencias que se le va a dar a cada parte, y establece por vez primera la Corte Interamericana de que una de esas medidas probatorias podría ser la inversión de la carga de la prueba. Recordemos, con las problemáticas que puede tener práctica frente al non-linked. Asimismo, la simetría del control y acceso a medios probatorios, y señala especialmente algunos elementos materiales probatorios que son más adecuados frente a daños ambientales, como por ejemplo las pruebas satelitales, señala de que debe existir cooperación institucional para tener estos recaudos, y finalmente la concentración de información entre las partes. La Corte Interamericana omite señalar una propuesta para poder solucionar esta problemática, pero si vamos a los principios base que nos da la Corte Interamericana para poder resolver estos problemas hermenéuticos, podríamos decir que la disponibilidad y cooperación probatoria podrían ser una de las formas o fórmulas para poder solucionar. Ahora, haciendo un llamado frente a la Corte Internacional de Justicia, frente a las obligaciones de los estados y el cambio climático, pues la Corte Internacional de Justicia nos hace dos, y por honor al tiempo lo voy a resumir, un punto bastante especial, y es que el daño no necesariamente tiene que establecerse su nexo causal para encontrar responsabilidad del Estado, pero si se solicita la reparación, es necesario establecer el nexo causal. Cuando se solicita entonces una reparación, es necesario vincular tanto el hecho internacionalmente ilícito, la atribución del Estado y el daño causado. ¿Cómo se puede resolver estas problemáticas causales por parte del Tribunal Internacional de Justicia? El Tribunal Internacional de Justicia dice que esto no necesariamente va a eximir al Estado de cualquier obligación de reparación, pero tampoco no exime al demandante o a los demandantes de que deban omitir el establecimiento del nexo causal. Entonces, lo que va a establecer la Corte Internacional de Justicia de una manera bastante concordante con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que debe existir un nexo causal flexible. Y ese nexo causal flexible, primero, debe repercutir a un contenido científico, y ahí es un aporte tremendamente importante porque dice, bueno, todos los daños antropogénicos pueden ser avalados a través de informes del IPCC. Por primera vez se da cuenta de que existe ya un presupuesto de daño ambiental y climático, pero además este nexo causal va a tener que observarse de manera concreta en cada una de las partes de acuerdo al desequilibrio que exista, y probar el nexo causal de una manera flexible, es decir, una flexibilización probatoria. Ahora bien, en Chile se maneja la parte probatoria desde la carga, valoración y estándar. La carga de la prueba, tenemos una regla supletoria desde el proceso civil que se aplica dentro de la jurisdicción ambiental de la misma manera como se aplica en los procesos ordinarios civiles. Mientras la valoración de la prueba sí tiene una regla específica, la ley 20.600 establece las reglas de la lógica, las reglas de la lógica, la ciencia
y las experiencias, las técnicas y experiencias científicas avaladas. Además, hace la bajada de que debe haber un enfoque de lineamientos para establecer cuándo la valoración de la prueba a través de la sana crítica debe permitir algunos elementos de valoración que el juez o la jueza debe establecer para consolidar si existe o no existe daño. Por ejemplo, la multiplicidad, la gravedad, precisión, concordancia, conexión y antecedentes en el proceso. Esto sí, haciendo cuenta de que debe existir un convencimiento del sentenciador para que pueda establecer si existe o no existe el daño. Y finalmente establece el estándar de la prueba, que también hace una remisión a la jurisdicción civil, teniendo en cuenta de que el Código Civil no establece un estándar probatorio. Entonces, al establecer solamente una carga, el ordenamiento jurídico civil, pero no el estándar probatorio, aquí tenemos dos dificultades, porque tanto carga y estándar dentro de la jurisdicción ambiental chilena tienen la misma regulación que un ordenamiento jurídico normal u ordinario civil. Mientras la sana crítica sí tiene una forma de establecerse de manera especial o particular, pero con un déficit metodológico. ¿Esto qué quiere decir? De que no se puede establecer bien cómo se puede llegar a ese vislumbramiento de la valoración a través de la sana crítica. Y finalmente, Chile establece presunciones frente al sistema de responsabilidad. Y el sistema de responsabilidad está derivado del hecho generador, daño, relación causal y culpabilidad. Hay dos formas de establecerlo a través de la ley 19.300 y la lectura del artículo 52. Una, a través de una presunción de culpabilidad cuando se realizan infracciones a las normas de calidad ambiental. Esto quiere decir, cuando existen infracciones a normas de calidad ambiental, se va a presumir la culpabilidad. Hay otra tendencia que es una extensión no solamente de la presunción de la culpabilidad, sino también de la causalidad, es decir, una protección mucho más amplia. Que genera al final una protección mayor a los recursos y servicios ecosistémicos. La problemática aquí es que no existe una regla clara que establezca cuál de esas dos presunciones se va a establecer y en qué medida se puede extender o no se puede extender. Y aquí tenemos dos tendencias, unas derivadas del tercer tribunal ambiental, en el que señala que solamente se genera presunción de culpabilidad, y otras del segundo tribunal ambiental, que hace relación a que la presunción de culpabilidad no es suficiente cuando existen infracciones a normas de calidad ambiental y es necesario pasar y llegar a la presunción de causalidad para generar también esa flexibilización y recaudo del acceso a la justicia. Ahora bien, ¿cuál entonces es el tratamiento probatorio que debemos realizar o practicar para poder salvaguardar el derecho al acceso a la justicia ambiental? Y bueno, la respuesta es múltiple. ¿Sí? Acabamos de ver la carga de la prueba, podría ser dinámica o inversión de la carga de la prueba, teniendo en cuenta aquí un pequeño paréntesis, el boletín 16.552 del año 2024 era una propuesta parlamentaria de generar una transformación de la ley 29.600 artículo 35, pero para poder realizar la inversión de la carga de la prueba, pero fracasó en el Parlamento. Teniendo en cuenta entonces que la carga de la prueba, tanto en su versión dinámica o inversión, podrían ser posibles soluciones. También el estándar, la interpretación de reglas probatorias y sistema de responsabilidad más flexible a través de presunciones y también la valoración probatoria a través de un juez o una jueza, unos jueces o juezas Hércules desde la perspectiva ambiental, que generen mayores medidas de mejor resolver, mayores elementos materiales probatorios, una interpretación hermenéutica proambiental y criterios objetivos de elementos de la sana crítica. Pero, además de estos factores y mix de posibilidades, lo que tenemos que tener en cuenta es de que es un mix de obligaciones a los estados. Y este mix de posibilidades para poder generar una valoración probatoria de acuerdo o acorde a los estándares de acceso a la justicia ambiental, solamente dan cuenta de obligaciones que son vinculantes al Estado y entre ellos el Estado chileno, sobre todo frente a dos factores: la facilidad de producción de la prueba y resolver la simetría y el control de acceso a medios probatorios. Es decir, las preguntas que nos hacíamos al principio de esta presentación deben resolverse de una manera tangencial, y es señalar de que sin la facilidad de producción de la prueba y sin resolver las asimetrías entre las partes,
no es posible llegar al acceso a la justicia ambiental. Así que les agradezco mucho su paciencia y los minutos adicionales que me brindaron. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lucero. Perdón, tengo un problema técnico. Ahí. Muchas gracias, profesor Lucero, por su reflexión en torno a la prueba y su relación con el acceso a la justicia en materia ambiental y justicia climática. Considerando la relevancia de los temas tratados sobre las opiniones consultivas y la vigencia de la implementación del Acuerdo de Escazú en nuestro país, le damos especialmente las gracias por habernos expuesto los puntos centrales de este acuerdo que coinciden con los planteamientos actuales de la materia. A continuación atenderemos las preguntas formuladas por el público. Comenzaremos con una pregunta para el profesor Juan Carlos Flores y a continuación otra dirigida al profesor Jairo Lucero. Profesor Flores, atendido que siempre en nuestro público hay muchas personas que no son abogados, ¿usted podría profundizar o explicar con mayor detalle cuál es la diferencia entre la presunción de legalidad y la presunción de veracidad? Y volver a explicar cuál es la presunción que gozan las actas de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente y qué efecto trae aparejado desde el punto de vista de la impugnación de estas actas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, a ver, solamente brevemente en cuanto a las presunciones. Generalmente, hay personas que no son abogados, pero lo que se presume legal es el acto terminal, el acto, ¿cierto?, ya dictado por la autoridad que transitó todo un procedimiento administrativo. Y la razón de que se presuma legal es básicamente darle eficacia a la decisión de la administración. Si el particular no está de acuerdo, que lo impugne, pero mientras no lo impugna, que lo cumpla. Mientras no se suspenda, ¿cierto?, la multa, que la cumpla. Básicamente para que ningún particular empiece a cuestionar las decisiones de la administración y eso darle eficacia. Imaginemos que tengamos una multa en un tema polémico y que el particular diga, mire, ¿sabe qué? Usted no es funcionario público, usted no tenía la competencia, no siguió el procedimiento. Eso entraba a la decisión administrativa. Y por cierto que la norma vulnerada quedaría sin ser corregida y obviamente que empezaría a producir problemas de incumplimiento normativo de la ley, básicamente. Entonces, para eso, el legislador dice, bueno, la decisión final tiene un valor probatorio, tiene un valor, ¿cierto?, de invertir la carga de la prueba, de que si usted no está de conforme con lo que está contemplado en los hechos en la decisión final, tendrá que impugnarla. Y obviamente, si no está de acuerdo con la impugnación y quiere suspenderla, pida la suspensión. Ese es más o menos el modelo que sigue. Entre medio, entre la fiscalización y el procedimiento sancionador, nuestra jurisprudencia hace bastante tiempo viene reconociendo que nosotros, ¿cierto?, ¿cierto?, una presunción respecto de las actas de fiscalización. O sea, también para la administración es relevante, ¿cierto?, que eh, una vez que el administrador, el funcionario público revisa los hechos, ojalá que prontamente le dé algún valor a esos hechos. Ojalá que prontamente, ¿cierto? Básicamente dé por esos hechos probados, transitoriamente por lo menos. ¿Por qué? ¿Por qué el legislador le da calidad de ministro de fe a los funcionarios públicos? Por una cosa práctica también, para que la prueba que ellos puedan certificar, recopilar, ¿cierto? No sea contravenida inmediatamente por el particular. O sea, si la superintendencia va a revisar una faena, un lugar, y no levanta acta, o llega al lugar, a su oficina, y ahí recién levanta el acta, por cierto que lo más probable es que esos hechos después desaparezcan. Desapareciéndose esos hechos, desaparece la infracción y no hay sanción. Entonces, para prevenir eso, para prevenir el riesgo de que desaparezca la realidad, obviamente que la administración dota, o el legislador dota, o el funcionario con la calidad de ministro de fe, le obliga a que emita un acta y ese acta le da un valor probatorio, le da un valor transitorio. Eso no quiere decir que en el procedimiento de sanción yo no pueda contradecir el acta. Y no quiere decir que no pueda contradecir el acta después cuando impugne el acto ante el tribunal ambiental.
La diferencia entre presunción de legalidad y presunción de veracidad, generalmente, si uno revisa todo el sistema de acta, en algunos casos el legislador, sin mucho raciocinio, podríamos decir, sin mucha finalidad, le asigna presunción de veracidad a un acta que uno dice, bueno, ¿y para qué? Por ejemplo, todas las actas en materia educacional le asigna presunción de veracidad. Eso quiere decir que le da un reforzamiento probatorio. Y uno dice, pero ¿cuál es la finalidad de esto? Aplicar una multa porque no se pasó la asistencia, porque hay un vidrio roto en un colegio, lo que sea. Es distinto que le dé presunción de veracidad en materia sanitaria. En materia sanitaria, por ejemplo, por contaminación. Fueron las personas a un restaurante y salieron contaminadas. Es distinto, ¿cierto? Y después el particular podrá reclamar. Entonces, eso es una prueba predatada, podríamos decir, y tiene estos problemas. Bien, obviamente que en materia de la super del medio ambiente también esta norma está, ¿cierto? En el artículo, principalmente el artículo octavo, donde se le entrega que los funcionarios de la superintendencia tendrán la calidad de ministros de fe y que podrán emitir las actas correspondientes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo dice expresamente, el personal de la superintendencia tendrá la calidad de ministro de fe respecto a los hechos constitutivos de la infracción y que consten en el acta. Bien, obviamente que está la discusión si esto es presunción de veracidad o presunción legal, habla la norma. Bueno, en principio debería ser presunción de legalidad, transitoria, que sirve como insumo para predatar la prueba, para formular correctamente los cargos, ¿cierto? Y después que se construya adecuadamente la infracción para posteriormente sancionar. ¿Qué es contradecible? Sí, se puede contradecir en los tribunales, tanto ambientales como en los tribunales ordinarios. Obviamente que eso desequilibra un poco los temas probatorios, ¿cierto? Es difícil para un particular contradecir lo que ya está planteado en un acta. El acta, con el solo hecho de tener presunción de veracidad, los tribunales son bastante llanos a decir que se cumplió con la fiscalización. ¿Bien? Eso podría plantear ahora Karen. Muchas gracias por profundizar en la diferencia entre ambos conceptos, profesor. A continuación, abordaremos una pregunta para el profesor Jairo Lucero relacionada con las opiniones consultivas y los tribunales ambientales. Profesor, ¿usted cree que en la actualidad hay espacio para que los tribunales ambientales puedan considerar las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias? Muchas gracias, Karen, muy amable por la pregunta. Miren que lo hablábamos en la exposición. Las opiniones consultivas tienen un efecto de control de convencionalidad preventivo, es decir, es la manifestación de la Corte Interamericana previa a un proceso contencioso. En tal medida, eh, la manera en la que las opiniones consultivas deben ser tomadas frente a los estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es necesariamente una función semi-vinculante, ¿sí? O aproximadamente vinculante, porque en el momento en el que llegue un proceso contencioso con estos mismos contenidos abordados en la opinión consultiva, pues la Corte Interamericana va a tomar la misma determinación. Y yo iría mucho más allá de las opiniones consultivas vertidas de la Corte Interamericana. Sí, incluso las opiniones consultivas es del Tribunal Internacional de Justicia en la medida que también somos parte, y la Convención de Viena hace relación a que no podemos establecer un criterio de rechazo frente a las sentencias vertidas de la Corte Internacional de Justicia y menos de instrumentos internacionales con los que va a tomar la decisión la Corte Internacional de Justicia por el hecho de tener un ordenamiento jurídico interno distinto. Entonces, es necesario la aplicabilidad no solamente de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también del Tribunal Internacional de Justicia, sobre todo en ámbito de responsabilidad del Estado y obligaciones a la protección al ambiente y también a los sistemas climáticos. Muchas gracias, profesor. Profesor Flores, ¿puede mantener la cámara encendida? ¿No? Ambos, porque voy a ir haciéndole preguntas uno a uno. Profesor Flores, la siguiente pregunta está dirigida a usted y se relaciona con el derecho a la prueba en materia declaratoria de humedales urbanos. Bueno, uno de los actos que los tribunales ambientales pueden conocer son precisamente las resoluciones exentas dictadas por el Ministerio de Medio Ambiente que tienen por objeto declarar
humedales urbanos. En esta materia, por ejemplo, en el caso de que el humedal eh, sea o el procedimiento sea iniciado de oficio por el Ministerio de Medio Ambiente, se publica en el diario oficial una resolución para que en el plazo de 15 días, perdón, se puedan aportar antecedentes, ¿ya? En el caso de las municipalidades, ellos recopilan forman un expediente, presentan la solicitud a la Seremía de Medio Ambiente eh, y también posteriormente hay un plazo para aportar antecedentes. En la práctica, muchas veces, eh, terceros, no directamente relacionados con la declaratoria, recién se enteran de la declaratoria del humedal una vez que ya está publicado su reconocimiento, o sea, del acto administrativo en el diario oficial. Entonces, ¿cuál es su opinión desde el punto de vista del derecho a la prueba en el marco de la macrogarantía del debido proceso en este tipo de procedimientos? A ver, bueno, ese es un tema. Considerando, perdón, como usted mencionó, que era muy diferente el tema de la prueba en los actos administrativos, en el fondo de gravamen, que en otro tipo de actos. Sí, es que, bueno, muchas gracias por la pregunta, es un tema bastante complicado, ¿ah? Efectivamente, el procedimiento es un procedimiento, ¿cierto?, donde los particulares, los terceros, no tienen mucha injerencia, ¿cierto? De oficio por parte de la autoridad se publica y obviamente hay un grado de participación para acompañar antecedentes. A ver, esto no es tan nuevo, ¿ah? No es tan nuevo. Hay una serie de actuaciones que de alguna u otra forma el particular cuando la ve publicada o notificada, ¿es cierto? Recién se entera del gravamen que está sufriendo. Declaratorias de utilidad pública, expropiaciones, ¿cierto? Hay una serie de antecedentes, monumentos nacionales. Entonces, si uno tuviera que mirarlo desde el punto de vista no del derecho a la prueba como prueba adversarial, sino que del principio de coordinación, el principio de participación ciudadana, podríamos decir, se entendería que los particulares podrían presentar pruebas. Ahora, esa prueba no pasa más allá de ser una participación, o sea, antecedentes que la autoridad, una vez que recibe esos antecedentes para decir, mire, esto no es un humedal, esta piscina que usted vio no es un humedal, ¿bien? O esta inundación que se produjo por una lluvia en una época lluviosa no es un humedal, aquí no hay un ecosistema. La autoridad también tiene que tener discreción y tiene que tener garantías para que cuando rechace esa prueba, ojalá la rechace motivadamente. Porque concuerdo con ustedes, de repente un particular aparece, o una constructora, o una inmobiliaria, que el terreno que le vendieron no tenía nada, y después, ¿cierto?, la autoridad decreta es un humedal y el proyecto se termina tra- eh, sin cumplirse. Entonces, son otras garantías las que están. Acceso a la información, coordinación. A ver, la ley de procedimiento algo dice, ¿ah? De generar una especie de etapa previa, ¿cierto? Una etapa de informaciones previas. Eh, yo creo que tiene que ver con una práctica más que con una exigencia normativa en otros ámbitos regulatorios. Los órganos públicos, cuando ven que posiblemente le afecta una norma a una industria específica, lo que hacen es que la socializan muchas veces. Es una práctica bien útil. La superintendencia de pensiones, ¿cierto? A propósito de la reforma previsional, la subtel a propósito de una norma. Entonces, eh, bueno, se entiende que desde que el diario oficial es un mecanismo, podríamos decir, cierto, oficial para que todos nos enteremos de que lo que está pasando. O sea, el problema es el acceso a la información. Lo que yo veo es que esto después debería decantarse en una especie de participación ciudadana, una cosa por el estilo. Eso. Muchas gracias, profesor. A continuación, eh, bueno, nosotros internamente tuvimos que reformular un poco la pregunta para poder planteárselo al profesor Pantoja, así que nos excusa ahí Fernando San Martín. La pregunta es la siguiente: si el Estado es el responsable de garantizarnos el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, y el Tribunal Ambiental fiscaliza ciertos actos de la institucionalidad ambiental y las demandas de daño ambiental. Entonces,
¿Se puede iniciar un procedimiento en contra del Estado por no cumplir con su obligación de garantizarnos el derecho a un medio ambiente libre de contaminación? Y ahí da, por ejemplo, la persona que consulta aprobar leyes que van en contra de la naturaleza. Em, gracias, estimada Karen, y a la persona que realizó la pregunta. Mire, es tremendamente interesante. La problemática frente a el sistema de responsabilidad que podría aplicarse en un proceso de daño es que efectivamente exista un daño, ¿cierto? Y ese daño que sea suficiente, que pueda estar, que pueda sobrepasar el estándar de suficiencia que exige no solamente la 19.300 sino la 20.600. En un hipotético caso de que quisiese realizarse una demanda frente al Parlamento chileno, por ejemplo, ¿cierto? Frente a una ley que genere detrimentos ambientales, más allá de que el Tribunal Ambiental, lo que se puede revisar son recursos constitucionales. Podría, más bien yo creo, considero de que una vía bastante más legítima puede ser no solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a daños ambientales y bueno, frente al principio de no regresividad y por tanto el principio de progresividad cuando existen leyes que generan retrocesos a garantías establecidas en el ordenamiento jurídico eh, y también a los comités cuasi jurisdiccionales que tienen los instrumentos de la Organización de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, que también realiza, si bien no sentencias, sí establecen dictámenes en el que llama al Estado a tomar medidas de mejor proceder a fin de no generar vulneraciones o limitaciones al ordenamiento jurídico que ya ha llegado a un punto de garantismo, de progresión jurídica que no debe retornar, ¿no? No debe regresar a espacios en los que no se generaba tanta protección. Entonces, desde el ámbito local, más veo la vía constitucional, desde el ámbito internacional, la Corte Interamericana estaría supremamente bien y los instrumentos, o más bien los organismos cuasi jurisdiccionales de los instrumentos de la Organización de Naciones Unidas, en especial el Comité de los Derechos Humanos, y por ejemplo, si fuese de un contenido vulnerador a ciertos grupos especiales, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, se ha visto que el Comité de los Derechos del Niño, cuando existen vulneraciones o riesgos a vulneraciones a la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es bastante eficaz. Sí, hay dos casos bien especiales que ha generado el Comité de los Derechos del Niño para que los estados reculen en los estados y en referencia principalmente al Parlamento, sí, al Senado, que reculen acciones que vayan en contravía de un ordenamiento jurídico más protectorio. Así que esa sería mi respuesta, Karen. Gracias. Muchas gracias. Para concluir, hay una pregunta que la vamos a dejar planteada para ambos. Ustedes eligen quién quiere desarrollarla primero. Eh, la hace, perdón, es que voy a leer cómo sale. Sergio de Unidad Jurídica debe ser CPA. ¿Puede considerarse que la inactividad del Estado consistente en no dictar durante más de una década un plan de descontaminación exigido por una norma primaria de calidad de aire constituye una presunción de responsabilidad por vulneración al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y del derecho a la protección a la salud? Karen, ¿cualquiera Ambos pueden responderla en el orden que a ustedes más les acomode. ¿Quiere partir usted, profesor Flores? Sí, a ver, brevemente, en honor al tiempo. Yo no diría si una presunción de responsabilidad. Las presunciones de responsabilidad tienen que estar establecidas, quizá en normas, quizá un indicio de presunción de responsabilidad.
Y por cierto que uno de los temas complicados hoy día en materia pública es la responsabilidad del Estado por inactividad jurídica. De hecho, la hipótesis es si el Estado incurre en falta de servicio y dentro de la hipótesis es no prestar el servicio. La pregunta es si el efecto no dictar una norma genera un grado de responsabilidad. Yo vería que tendría esos problemas, tendría primero la hipótesis de falta de servicio y en segundo lugar los perjuicios. ¿Qué perjuicio voy a reclamar? Porque claro, uno dice infracción a la salud, pero cuando llega a un tribunal nacional por lo menos, voy a tener que probar los perjuicios. Si en un tribunal internacional es distinto, ¿cierto? Ahí podríamos decir que el Estado está afectando el derecho a la salud por no haber dictado una norma que va en ese sentido. Eso es lo que podría plantear brevemente. Muchas gracias. Profesor Jairo, ¿quiere complementar algo? Sí, gracias, estimada Karen. Yo voy por la vía del profesor Flores, porque si bien se establece unas presunciones legales de flexibilización de responsabilidad y sobre todo de relación causal y de culpabilidad, lo cierto es que en el ámbito administrativo, el hecho causante o generador, en este caso la no dictación de un plan de descontaminación, sería y constituye una falta de servicio, sería el hecho. El problema aquí es que ese plan de descontaminación no genera per se un daño. ¿Sí? Entonces, esa flexibilización de la causalidad permitiría generar menores cargas de prueba entre el hecho y el daño. Aquí tendríamos solamente el hecho, y el hecho sería esta falta de servicio por la ausencia de regulación, por no generar este plan de descontaminación. El daño, cierto, si existiese un daño, yo consideraría que sí debería haber una flexibilización de la causalidad y por tanto responsabilidad al ente administrador. Pero si no hay un daño, es complicado decir inclusive que si hay una responsabilidad. Gracias, Karen. Muchas gracias por haberse aventurado a dar algunas respuestas sobre todo esto, que esta materia ya se relacionaba más con temas de daño ambiental, escapaba un poco al tema que nos convocaba hoy día. Y ahora sí, la última pregunta que nos entró después de haberle formulado la anterior, preguntan cuál es su opinión respecto al procedimiento de invalidación dentro del sistema de evaluación ambiental, si este procedimiento de invalidación claramente ofrece las garantías del debido proceso o bien es deficiente. Bueno, a ver, Fred. Bueno, en materia ambiental, por cierto, brevemente, hay un tema entre la invalidación propia e impropia, ¿cierto? Todos ustedes sabrán que está esa discusión. Si uno se va a la invalidación tradicional de la ley de procedimiento administrativo, no es no es si ofrece mayores garantías. Hay una audiencia, un plazo de 2 años, ¿cierto? Una audiencia previa, y ahí uno por jurisprudencia ha visto que esa audiencia previa parece que tiene que garantizar la contradictoriedad. También hay un llamado a la administración. La administración, dependiendo del órgano, no es que cita la audiencia solamente, sino que por la práctica, muchas veces la administración lo que hace es que dicta la resolución que inicia procedimiento invalidatorio, da un plazo prudencial para que el particular evacúe sus descargos y luego lo cita a la audiencia respectiva, ¿cierto? La invalidación impropia es distinto. Terceros que lo más probable es que no sean los directamente afectados por el acto, pero ellos entienden que sean afectados por el acto y buscan la vía de invalidar por reclamaciones ante el tribunal. Es distinto, ahí estoy en una jurisdicción, en cambio en el otro lado estoy solamente ante un órgano administrativo. En la invalidación propiamente tal, lógicamente que la administración tiene que dar garantías mínimas de contradictoriedad. Eso es dictar la resolución, configurar el vicio que ella estima pertinente por el cual el acto debiese ser invalidado, notificar, generar que el particular conteste y después la audiencia que pasa a ser una audiencia básicamente de una especie de audiencia, ¿cierto?, de contestación y prueba, podríamos decir. Y después dictar fundadamente la resolución terminal y la impugnación. La práctica ha llevado que esas cosas que se hacían antes de que básicamente la administración llamaba por teléfono o mandaba una carta que el acto estaba invalidado, hoy día no pasa mucho el test de constitucionalidad del debido proceso. De hecho, la mayoría de los recursos de protección por temas invalidatorios se ganan precisamente porque la audiencia fue deficiente, porque no se hizo. Eso es lo que podría plantear. Muchas gracias, profesor Lucero.
Dos cosas. Primero, un punto solamente de la anterior pregunta, y es que frente a los planes de descontaminación, en el caso de que exista este hecho, falta del plan de contaminación y por tanto falta de servicio, y también el daño, pero si existe un riesgo manifiesto, ¿sí? Frente a ese daño, por la actividad preventiva y precautoria inclusive del Estado, pues entonces debería generarse una acción para que se establezca el plan de descontaminación antes de que se efectúe el daño, ¿cierto? A veces cuesta salir del marco del sistema de responsabilidad en el que solamente se mueve el instrumento de responsabilidad cuando existe el daño, cosa que no puede establecerse dentro del paradigma de responsabilidad ambiental. Solamente un riesgo manifiesto, una amenaza que implique un daño de detrimento significativo, debería generar responsabilidades. Y frente a el procedimiento de invalidación, concuerdo con el profesor Flores, el estándar del debido proceso, em, no creo que se cumpla a cabalidad. Y, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Bueno, eh, por respeto a la agenda de ambos expositores y no habiendo más consultas, les agradecemos nuevamente por su disposición y por la generosidad para venir a compartir sus reflexiones en estos temas que evidentemente son de gran interés para la comunidad que nos está viendo. Agradecemos también a los asistentes que nos han acompañado el día de hoy por sus preguntas y comentarios que evidentemente colaboraron a enriquecer el debate y profundizar algunos de los temas. Para finalizar, invitamos al ministro presidente, señor Ramiro Alfaro, para que nos dé unas palabras de cierre. Muchas gracias, Karen. También agradecer sinceramente a nuestros expositores por la claridad, por la profundidad de sus intervenciones. Hoy hemos recorrido un camino interesante y también necesario en torno a la prueba en materia administrativa y particularmente en materia ambiental, ¿cierto? Distinguiendo sus particularidades frente al régimen civil o penal. Así también conversamos acerca de los desafíos que supone la aplicación de esta materia en procedimientos especializados, particularmente, ¿cierto?, en el ámbito sancionatorio ambiental. En este sentido, el profesor Juan Carlos Flores nos recordó que la prueba no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento cuya valoración va a depender de la naturaleza del procedimiento y del objetivo que éste persiga. En este sentido, en materia ambiental nos enfrentamos a regímenes probatorios donde cobran especial relevancia las actas de inspección, los informes técnicos o periciales, así como la posibilidad de impugnar los distintos actos administrativos. Luego, por su parte, el profesor Jairo Lucero también subrayó la importancia de los derechos procedimentales en materia ambiental, en particular el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental. Reflexionó acerca de los mecanismos para garantizar un real acceso a la justicia ambiental respecto de la existencia de barreras, estándares probatorios y carga de la prueba, especialmente frente a la complejidad que tienen los litigios climáticos y ambientales. También nos recordó y hizo un repaso muy interesante respecto del rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia al establecer ciertos lineamientos y obligaciones, ¿cierto?, que orientan a los estados para cumplir con sus obligaciones en materia de acceso a la justicia ambiental, en particular en materia probatoria. Con estas reflexiones cerramos esta jornada. Los invitamos a seguir participando de este ciclo de coloquio y de las distintas actividades del primer Tribunal Ambiental. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Muchas gracias, ministro. Por último, los dejamos invitados a la última fecha de este ciclo de coloquios, que será el próximo 24 de septiembre y abordará la temática justicia ambiental comparada, cuestiones actuales. Aquellos que no se han inscrito pueden hacerlo en el link publicado en el chat del coloquio. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.